Licenciada, la columna a cargo de la licenciada Alicia Montón viene preparando este tema hace 4 meses, así que hoy lo va a desarrollar, una masterclass sobre la cancelación. Lo preparé tanto que me olvidé los papeles. Hay algo ahí, hay algo psicológico en olvidarse los papeles. No, los trajes me cancelaron, los trajes me cancelaron, los trajes me cancelaron y hoy que no los traje, ahora sí me toca. Así que bueno, vamos a apelar a mi improvisación. Vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Antes, yo ya sé que vos sabés la respuesta, así que no participás, pero va a ir a Debbie y a Max, que quizás también sabe la respuesta, pero hay un músico muy conocido que fue cancelado. ¿Vos ya lo escuchaste, Debbie? Y si no, si lo escuchaste lo podés decir. Max, podés Yo te puedo decir también. que el señor Gustavo Cordera... Bueno, sí, pero mucho reciente, antes de que claro. existiera el término de la cultura de la cancelación. Max, ¿se te ocurre quién puede ¿Primer ser? cancelado? Podríamos decir el primer cancelado famoso que se conoce como cancelado en la historia. Músico muy conocido de onda. No, yo me Muy, estaba muy yendo a la época de tradicional. Pedro Sí. Picapiedra, no sé. Podés ir para allá, podés ir para la época de Pedro Picapiedra un poco más Todos atrás. igual. John Lennon en el iba a decir un 1966 dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Entonces, inmediatamente, el Vaticano indignado, prohibieron temas en sus radios, cancelaron shows, o sea que eso... Hay fue muchas una imágenes de cuestión- gente tirando al fuego Quemando, una fogata. quemaron hoguera, discos, hoguera. totalmente, quemaron discos. Entonces, bueno, por una frase fue cancelado. Cuando no existía este término en la cultura de la cancelación, en 1966, hay una historia de músicos cancelados que no la vamos a hacer hoy, la podemos hacer después, a lo largo de la historia, incluso antes de esta expresión, que es más que una palabra o que un verbo, un concepto. Pero les voy a hacer un brevísimo, muy cortito recorrido de la palabra cancelación y un poco la historia, cómo se transforma en la cultura de cancelación, y después vamos a la parte psicológica, que es la más importante. Pero como siempre, a mí me gusta ver un poco el origen de las palabras, y cancelar viene del latín del verbo cancelare, que significaba tachar con líneas cruzadas, ¿no? Mira. Double check. Que, claro, cancelábamos, hacíamos una cruz con líneas cruzadas, quiere decir que muchos años después íbamos a estar tachando personas, ¿no? Decía que bueno, que los romanos cancelaban deudas, cancelaban contratos, nosotros cancelamos vuelos, hoteles, eventos, citas, lo que quieran, pero luego terminamos usando la palabra cancelar para cancelar personas. La Real Claro, mira, Academia, cancelar también tiene el concepto de pagar algo. Obvio. Cuando vas a Chile es un Totalmente. problema porque le decís, no, cancelame el pedido. Y que te lo pague o que te dé baja. Es verdad. Claro, es verdad. bueno, yo busqué en la Real Academia Española el significado y decía que era retirar el apoyo social, financiero o moral a algo o a alguien. Ese es el Mirá. significado de la Nuevo, digamos. de cancelar. Bueno, O relativamente sí, nuevo. relativamente Ajá. nuevo, sí. Después, en realidad, lo interesante de esto es ver cómo ese cancelar o ese cancelar el latino se va transformando. Y entonces la expresión, todo viene del inglés, viene del verbo to cancel, ¿no? Y bueno, la primera vez que aparece esto de una forma más popular es en una película del año 1991. La película, quizás Debbie la conoce, se llama New Jack City, donde hay un personaje que se hacía llamar Nino Brown, que dice cancel that bitch, ¿sí? O sea, cancelen a esa perra. Entonces, esa frase termina, quizás sin saberlo, inaugurando o popularizando Abriendo. este verbo de cancelar. Después hay un reality show en el año 2014, bastante bien sé, para no haber traído mis apuntes, ¿no? Me acuerdo bastante. En el año 2014 un reality show de Nueva York también, donde alguien grita, you are cancelled, ¿sí? Estás cancelado. Entonces ahí como que ya se empieza a popularizar esta cultura de la cancelación. Ustedes piensen en un reality show, alguien que dice, estás cancelado. O sea, ya se aplica a las personas. Yo digo, ya empieza esta cuestión del juicio moral express y ya nos vamos a meter un poco más por qué lo nombro de esa manera. Y luego a la cultura de las redes, que es lo más peligroso, lo termina popularizando Twitter, donde empieza a poner algunos términos como te cancelo, bueno, no sé las expresiones de Twitter porque no tengo Twitter, pero ya empieza a usar ciertas terminologías en las redes sociales. Claro, Entonces, ahora ahí, incluso es como un comienzo de tweet que se dice me van a cancelar, pero Claro. yo pienso que no sé qué, Sí, ¿entendés? atajando, bueno, no, Twitter es como atajando. quien atajando. masiviza esto, ¿no? Porque Pero no estas- es por ahí, o sea, digamos, es Sí. una boludez, nadie lo cancelan por, o sea, salvo que sea famoso y que digas algo Yo creo que muy hubo un picante, exceso en claro. un momento que supongo que vamos a llegar a eso y era todo cancelable en un vamos momento. viendo cómo va evolucionando el concepto a lo que tenemos hoy, que es la parte más importante, que a mí me parece que
tenemos que pensar desde qué lugar nosotros cancelamos, qué es la cancelación hoy, que es lo que vamos a trabajar, desde qué lugar cancelamos, porque tachamos a una persona, qué riesgos tiene cancelar. Entonces, bueno, nos vamos a meter un poco en las implicancias subjetivas, en las implicancias psicológicas de esto de la cancelación. Entonces, cuando hablamos de cancelación en el presente, nosotros cancelamos, en general cancelamos personas, a veces se cancelan grupos, se cancela de una forma individual o grupal, pero lo importante acá es qué consecuencias, como te decía recién, como les decía, subjetivas tiene la persona. Y esto puede hacer que la persona pierda el trabajo, que la persona sea juzgado socialmente, que la sociedad como que en su conjunto termine segregando al cancelado. Por supuesto, parejas, cuestiones económicas, tiene muchísimas implicancias. Entonces, algo que le escuché a una psicoanalista que me gustó, que era que ella como decía, cómo se iba desplazando la palabra cancelar a la palabra segregar. Entonces, porque lo que provoca la cancelación termina siendo una segregación. Entonces decía, esta segregación es una exclusión social, ¿sí? Entonces las consecuencias en la subjetividad del cancelado empiezan a ser más graves. Entonces ella hablaba y decía que también era una cosa muy importante de cómo se masificaba la cancelación y cómo se contagiaba la cancelación, porque no siempre todos sabemos el origen de cómo se empieza, o sea, cómo surgió esta noticia que se masificó y de dónde salió esta noticia, pero la repetimos y cancelamos masivamente, ¿no? Entonces, por ahí está buenísimo empezar a pensar y poder buscar pruebas en vez de solo la creencia o lo dijeron para poder cancelar a alguien, porque nunca pensamos en esto, en las consecuencias subjetivas, ¿sí? Hay una cosa interesante que plantea Freud en cuanto a la masificación, que es, o sea, se cancela masivamente, porque que yo diga que tal persona no sé, hizo tal cosa no sirve. Lo que sirve es cuando se cancela en masa. Claro, claro. Y Freud dice, cuando opina en el fenómeno de la masa, dice, el fenómeno de la masa suspende el pensamiento propio, ¿no? Entonces ya, cuando nos masificamos, ya no hay pensamiento propio. Se vio mucho esto en las olas de escraches del feminismo, ¿no? Donde ya se cancelaba masivamente. Y algo interesante para pensar es esto que les mencionaba recién, donde se cambian las pruebas por las creencias. Cancelamos con creencias, no cancelamos con pruebas. Entonces esto pone muy en juego y muy en jaque la lógica de la ley. No hay una ley, hay una creencia. Y en función de una creencia, nosotros juzgamos, y estaría buenísimo pensar desde qué lugar juzgamos, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poco de eso porque es súper interesante. ¿Quiénes nos creemos los que juzgamos al otro a partir de creencias? Yo no estoy juzgando si la persona cometió o no cometió un delito, y ese no es el tema. El tema es la forma en la que nosotros abordamos a ese que creemos o que no creemos o que cree el otro que cometió el delito, ¿no? Y pensemos que agrava eso la cuestión de las redes que tenemos hoy, donde todo se propaga de una manera muy rápida, muy masiva y muy viral. Mira, ¿no? Yo creo que se encontró un espacio en el que pasó esto en todo el mundo. Vamos a abordar justo el tema del feminismo, en el que escapó la parte de la ley un poco. Yo creo que el origen más importante que tuvo este movimiento, que arranca también, coincide con el Me Too, en el que mucha gente salió a hablar de que fueron víctimas de, así haya sido un acto reciente o del pasado, en que literalmente pasaba esto, como no había tanta prueba y como no podía, a veces hasta sí habiendo pruebas, pero no eran del todo concluyentes, personas caminaban libres por la vida. Entonces como se terminó buscando un espacio en el que sí, no pueden ser condenados por la ley, pero sí terminaron siendo condenados por la sociedad. Entonces empieza este tema de segregación que estamos hablando. Es cierto que hay, perdón que te interrumpa, pero es cierto que hay abusos o hay cosas que cuesta encontrar las pruebas, pero claro, también eso es cierto. Pero entonces hay que ver qué modificaciones ponemos en la justicia. Claro. No, tal cual, pero esto ha pasado a nivel mundial, entonces digo, está todo fallando en todos lados, todos tienen... hay muchas acusaciones que han tenido como consecuencias suicidios de delitos que se imputaron y que luego se probaron que no se cometieron. Entonces yo no estoy diciendo que los casos por los que se ha cancelado sean verdad o mentira, no lo sé, eso lo sabe la justicia. Lo que estoy juzgando es la forma de abordaje, y esto también de esta sociedad muy punitivista, muy castigocéntrica, que busca el castigo, que busca un culpable, que busca una víctima. Y el morbo. ¿No? Totalmente. Y esto a partir de que alguien dijo, ¿no? Que alguien dijo que, entonces, sí es cierto que la justicia
es difícil y a veces no actúa de la forma correcta, pero esta justicia por mano propia, este linchamiento virtual, esta cancelación, no es la manera. Y más ¿no? encima en este país que los delitos prescriben encima, que es ahora lo que se está tratando de ver que dejen de prescribir, como pasó con, por ejemplo, esto es el caso de Nora Dalmazo, que está en el culpable, todos saben quién es, debería ir preso, pero el delito ya pasó tanto tiempo y nunca lo acusaron que prescribió. Entonces ahora hoy en día se va por todos los fiscales directamente. Bueno, por pero ahí uso. hay que hacer modificaciones en la justicia. Claro, por eso digo... no esta justicia por mano propia a partir de creencias, ¿no? Creo que de eso... se trata un poco de esta cultura de la cancelación. Hay algo interesante que es una pregunta de si la cultura de la cancelación tiene que ver con una cuestión de la cultura, ¿no? Y hay dos cosas que dice Freud respecto a esto que lo podemos usar. ¿Cómo Freud? ¿Cómo puede ser? Bueno, Freud, y aparte siempre uso el mismo texto, porque me gusta tanto que siempre robo con el mismo, ¿no? Lo tiene tatuado. Es un solo texto que me encanta, son 30 páginas con las que robo todo el tiempo, pero fíjate que son aplicables a todo, así que parece que son interesantes. Él dice en un momento que cuestiona un mandamiento, ¿no? De amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él dice, sí, pero si hay reciprocidad. Entonces no vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si no hay reciprocidad. ¿Y por qué cito esta parte? Porque en la cultura de la cancelación nosotros le damos muchas veces un poder al otro en esto de la reciprocidad. Dice que si nosotros no pensamos en la igualdad, nosotros le damos una ventaja al otro para que el otro muchas veces nos pueda atacar. Y el daño no es proporcional muchísimas veces a lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, yo te cancelo porque me enojé, ¿no? Pero en esa cancelación te hago un daño tremendo. O te mato para robarte las zapatillas. No es proporcional el daño que yo te hago a vos con el beneficio que yo tengo. Totalmente. Y los seres humanos tenemos esto, ¿no? Entonces, en la cultura de la cancelación, en las injurias, en las calumnias, muchas veces el que ataca, el que cancela, tiene un beneficio que no es proporcional al daño que hace. Y mucho más si nosotros pensamos que los sujetos muchas veces hacemos cosas por puro placer o por puro goce. Entonces, en la cancelación, muchas cancelaciones surgen desde este lugar. Entonces, esto de que en los vínculos tiene que haber cierta reciprocidad para no darle este poder al otro es interesante. Entonces, también ahí la pregunta es, ¿qué lugar tiene el poder en la cancelación? Y tiene un lugar. ¿Qué lugar tiene la cultura en la cancelación? Y hay un aspecto más, para cerrar este texto al que le sigo robando, en donde... ya lo he nombrado incluso el poemita acá. Freud cita un poema de un poeta alemán y dice, yo quiero pocas cosas en la vida, ¿no? Dice, quiero una cama con un colchón lindo, quiero manteca y leche fresca en la heladera y quiero una ventana con varios pinos afuera para poder ver a todos mis enemigos, pero después de muertos. Entonces acá Freud plantea esta cuestión retaliativa y de venganza que tenemos los seres humanos. Si nosotros pensamos en la cancelación, que muchísimas veces surge como una venganza, no es una forma, y él la cuestiona, porque entonces el hombre termina siendo el lobo del hombre, nos terminamos comiendo entre nosotros. Entonces, si nosotros pensamos a la cancelación como una cuestión de justicia, acá no debería entrar la venganza, y la tenemos la venganza. Entonces nos terminamos comiendo entre nosotros mismos. Entonces, si es una cuestión de la cultura, por supuesto. ¿Tiene que ver con lo retaliativo? Muchas veces sí. ¿Tiene que ver con que no hay reciprocidad y le damos un poder al otro y el daño es desmedido, provocando suicidios y provocando un montón de cosas? Sí. No quiere decir que entonces los delitos que podrían haber cometido estas personas tienen que quedar impunes, y yo estoy diciendo eso de ningún modo, pero sí que hay que buscar otra manera de juzgarlo, porque estas son todas herramientas muy peligrosas, ¿no? Totalmente. Y hay una cuestión acá, como ya para cerrarlo y redondearlo, donde sí somos una sociedad muy punitivista que nos encanta el castigo. La gente busca castigo, porque la justicia no es justicia, es castigo. Entonces necesitamos, por eso digo, en la sociedad muy punitivista, necesitamos un culpable, necesitamos una víctima que tenga la culpa y que sea castigado. Y con eso nos quedamos tranquilos. No sé si tengo pruebas o no tengo pruebas, pero es el culpable, es la víctima, el culpable, y ya está, y está castigado. Y entonces acá hay una cosa donde, ¿qué sujeto? Yo me preguntaba, y lo decía ahí cuando armamos el flyer, ¿qué sujeto es el que cancela? ¿De qué lado se cree que está, no? Porque puedo dar muchos ejemplos y por ahí largo alguno, pero nos creemos que estamos del lado del bien, de un lugar de la moral, donde nosotros hacemos todo bien y vos te equivocaste y te matamos. Y ese te matamos te puede costar el trabajo, la familia, la pareja, todo.
¿no? Entonces, ¿quién es el que no se equivoca, que tiene derecho a cancelar al otro? Y para mí es algo que todos tenemos que pensar cuando juzgamos al otro, porque todos podríamos estar del lugar del cancelado. Si nosotros pensamos que si se reemplazan pruebas por creencias, yo mañana creo tal cosa de vos y te cancelo. Claro. Porque no hay una prueba, porque no hay una ley. Entonces, si al complicarse la lógica de la ley, vos, ella, yo podríamos estar cancelados y perder todo lo que tenemos. Entonces, no funciona la cultura de la cancelación, esta idea del sujeto de la verdad, del sujeto de la razón, del sujeto que hace todo bien, que yo estoy del lado del bien y del lado del mal, es perversa, es sádica, ¿no? Porque no es cierto, todos cometemos errores, todos hemos estado del lado del bien y del lado del mal, y el que diga que no miente, ¿no? Entonces es interesante pensar las consecuencias subjetivas que tenemos cuando cancelamos el otro, los daños que hacemos. Pasa mucho, y lo escuchaba el otro día en el consultorio, un grupo de amigas sepultaba a una chica que había sido amante de uno de los novios de ellas, y era, por supuesto, todo lo malo que puede ser la chica, ¿no? Cuando muchas de ellas mismas han sido amantes de otros, ¿no? Entonces, pero no de la amiga. No era de la amiga. Entonces ella es una hija de puta, merece lo peor y qué sé yo. Pero cuando toca de nuestro lado, no. Me encanta ¿no? cómo aparece claramente y fuertemente la subjetividad. O sea, Totalmente. Es que por ejemplo, mira... es lo más subjetivo del mundo, la cancelación. Claro, totalmente. Bueno, ¿cómo puede ser? Mirá, tenés, por ejemplo, 3 casos puntuales así que del rock. Cordera dijo una barbaridad, es un pelado bastante pelotudo, pero le cancelaron shows, pero se murió 5 años, 10 años, o sea, hasta ahora que revivió más o menos. Después, Charlie, hay denuncias judiciales, salía con una chica que iba al secundario, la iba a buscar a la escuela, después la perseguía, no sé qué. Charlie lo ama a todo el mundo. Es Charlie. El Piti. ¿No? El Mató. Piti disparó en el piso. Yo lo quiero ir a ver al Piti. O sea, entonces, ¿qué era? ¿Era el que te caía mal? ¿Solamente lo cancelamos al que te cae mal? ¿Nada Fue el más? objetivo. ¿O A qué? mí me gusta esa idea del linchamiento virtual. Lo Sí. linchamos, ¿no? Y es el que te cayó mal. Y también o el que está de momento. turno. También el momento. Ajá. Bueno, ahí tengo una cosa ahí el que... pelado tuvo... Que es un pelotudo. Y dijo una barbaridad. Pero todo. los vino a Pero decir tuvo en el peor timing. momento. El peor momento. Y hay de- una cosa también que tiene que me dijiste momento y me acordé que no tiene que ver con ese momento que vos Ajá. mencionaste, pero hay algo súper importante que hoy con los reels de Instagram sucede mucho, que se llama el paratexto. Nosotros tenemos que ver en qué momento se dijo lo que se dijo Sí. y a quién está dirigido lo que se dijo, porque muchas veces hoy se corta un pedacito. Sí, el se saca recorte de es lo más contexto. engañoso del mundo. Y también si pensamos mucho más atrás, hay filósofos, hay un montón de cosas que no podríamos leer si no pensamos el momento. Y Freud, vuelvo, me encanta volver a Freud. Freud, remera. Tiene muchos comentarios que podría haber sido muy repudiado como machista, ¿no? Y sin embargo, es quien a fines del siglo XIX a las mujeres en esa época se les llamaba simuladoras, porque las histéricas tenían dolores que la medicina no encajaba en una enfermedad, porque vos tenías un dolor muy fuerte en la pierna, te hacían todos los estudios que existían y no tenías nada. Entonces les decía simuladores de medicina tradicional. Y Freud dice, no. ¿Sí? Entonces él dice, estas mujeres sí tienen un padecer, lo que pasa es que un padecer psíquico que les provoca esto en lo físico. Entonces Freud a fines del siglo XIX le devuelve la voz a las mujeres, dignifica el sufrimiento de la mujer, le da lugar al sufrimiento de la mujer, por lo tanto cambia el siglo, ¿no? Con el padecimiento de las mujeres, y sin embargo, si lo sacamos de contexto, muchísimas cosas que él dijo podría ser el tipo más machista de la historia. Entonces por ahí también está bueno, hay muchos filósofos también, que si sacamos de contexto y de momento las frases, podríamos decir que son muy machistas y cancelarlos. Entonces es súper importante, más con estos recortes de hoy, que no nos quedemos con el recorte, que no nos quedemos con lo que se dice, sino que veamos un poquito más allá. Y si dicen algo, pues está bien que desconfíen, pero no se masifiquen, no pierdan la individualidad, busquen las pruebas y en todo caso, yo sé que la justicia no funciona y es algo quizás muy ingenuo de mi parte pedir que acudan a la justicia, pero la justicia por mano propia tampoco funciona. Entonces habrá que reinventarse, habrá que buscar otra manera, pero esta no es porque esta provoca muchísimo daño, ¿sí? Bien, terminé. Bien, perfecto. Sin Cierre. apuntes. Y sin apuntes, Sin ¿no? apuntes. ¿Cómo Mirá, sería con con todo. apuntes? Estábamos hasta las 11 de la noche. Sí, te la hice Mirá cómo rapidito, se ríe te el la hice Demian, mirá rapidito. como diciendo, claro, imagínate, se olvidó los Me olvidé apuntes. los apuntes, o sea, me olvidé los apuntes, imagínate con apuntes, no. Bueno, Increíble. y no lo había estudiado porque Bien. lo preparé 20 veces. El tema ¿Ya tiene no. las entradas para el Piti? Va, sería...
Igual Pero bueno, boludo, ¿cómo es lo de...? Tremendo. ¿Cómo es? O sea, no sé, es un drogadicto que mató a alguien, no sé qué. Y aparte me gusta la justicia. Yo me gusta mucho leer los comentarios. Bueno, pero el que mató era un trans. O sea, Peor. tenía Peor solamente una hija, no era que tenía una Claro, familia muy claro. grande, o sea. Solo una persona a No, mantener, no tanto. Claro, no. Igual lo queremos al Piti. Sí, Por más que sea sí, asesino, o sea, ¿no? Qué terrible qué lo que estamos qué diciendo. terrible. Sí. Sí. Queremos A su mí, música, no lo queremos al para Piti. mí con el Piti me pasa algo que le pasa a muchas personas, ni siquiera a tanto varones, también a las mujeres con Maradona, ¿no? Por supuesto, Maradona no mató a nadie, hay que salvar la distancia y no sé qué, pero cuando era cuestionado por un montón de cosas y la gente lo seguía amando, Yo lo lo banco seguía a Maradona, amando. Bueno, yo lo detesto a Maradona. fuiste, Yo lo mirá, banco. o sea, No, pero, yo lo banco. pero a mí No, con pero andaba vos con me decís, yo las lo amo y pobres yo no te puedo cubanitas discutir estas de nada, porque 14 vos me decís, años, no. vos querés ir a ver al Piti. Claro, otro me dice, pero Maradona no sé qué. Bueno, pero hay como bastante idea de que Sí, estuvo salió con con muchas menores, mujeres, sí, totalmente. que no reconocía a los hijos, todas esas cuestiones. Así, pero ¿cómo se mete ahí lo subjetivo? Es increíble. Cómo se mete lo subjetivo y qué daño hace Sí. eso subjetivo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos? Somos sujetos de deseos, somos sujetos que cometemos errores. Todos. Los que Claro, nacieron bueno, cometen pero errores. ahora sí para cerrar, pero incluso viste que el progresismo fue muy parte de la cultura de la cancelación, la Totalmente. promovió y todo eso. Pero, Pero eran los mismos que decían, che, la cárcel tiene que ser un lugar de recuperación. Entonces era como, pero- claro, o sea, pero yo lo condeno moralmente. La gente o quiere sea, que en la Me voy a cárcel- poner en una parte como media A polémica ver. también. Esta cuestión, sí, lo más cancelable surgió de la cultura, del progresismo Sí, y sí. demás. Siempre y cuando no fueran dedos. Sí, totalmente. Porque el progresismo bancaba a Maradona Sí. y no juzgaban que andaba con niñitas de 14 años. claro, Entonces, para mí era- pero si el millonario andaba con uno de 14 años, prendámoslo fuego en la Sí, hoguera, sí, pero tal Maradona cual, tal tampoco. cual. no, Bueno, Igual estoy de entonces- acuerdo, al millonario sí, Maradona. no. Sí, obvio, pero bueno, Viste, los dos. pero bueno, viste que te Los sale lo dos, subjetivo. siempre mientras no sean dedos, todos Pero, los demás ¿sabes son cuál es el cancelables. tema? Para mí sigue siendo nosotros los buenos estamos del lado del bien, ¿no? Y entonces todo lo que nosotros decimos está bien y nuestros errores están bien y los que están del otro lado están del lado del mal y merecen ser cancelados. Sí, sí, entonces sí. esa es una idea perversa, Sí, había una sádica, postura moral totalmente, que es moral, muy del progresismo también. moral. o Pero sea, ahí es cuando se totalmente. caía el discurso. Sí, Porque totalmente. para mí Pero no se caía estaba con un mal el montón de discurso, cosas. pero si vos lo pones desde la subjetividad, como hablamos, o sea, estamos hablando de un hecho que es totalmente horrible en cualquier parte del mundo, pero si es de los tudos no, No, está. no, sí, pero sí, si es claro, otro, claro. entonces ahí no se te tenemos cae el herramientas para discurso. jugar ni a los No. nuestros ni a los del otro. No, pero si hubiera Y- estado o sea, si eso fuera por la ley, hubiera estado denunciado porque es una menor y hubiera sido un abuso, que hoy en día por la ley argentina es un abuso, nada más que esto sucedió en Cuba, Dios sabe cómo son las leyes, hubiera estado juzgado, penado y lo que sea. Pero, como era de las personas mismas que... O sea, esa es una cosa que me exaspera, ¿entendés? sí, sí. Entonces se Bueno. cae el discurso Bueno. y deja de ser coherente. Entonces Pasa que ahí el es cuando discurso pasó. ya no era coherente, lo que pasa es que, bueno, cuando Puede intentan ser aplicarlo... totalmente coherente porque estamos este, hablando de un crimen totalmente punible, entonces, Claro. pero si lo está, pero no, Claro. se entiende a dónde voy. Sí, 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 Hay, sí, sí. hay un, para recomendar, que me lo recomendó amiga justo cuando hablaba de esto con ella, un podcast que es una entrevista de Jorge Alemán a una feminista que se llama Clara Serra, Ajá. que cuestiona muchísimo el feminismo, cuestiona la masificación de las feministas en esto de que tienen que ser todas iguales, Ajá. que por ahí hasta cuestionan si a una feminista le gusta un varón, quizás es como un poco segregada. Alex Cohen estaba muy en este, contra de la cultura de la cancelación. Totalmente, ella le dice claro. linchamiento virtual. Ajá. Pero este podcast que se llama Puntos de Emancipación, Ujú. que es la entrevista de Jorge Alemán a Clara Serra, habla esto del sujeto moral, del sujeto de la razón versus el sujeto del deseo, el sujeto de la equivocación. Súper, súper interesante. Así que el que lo busque lo puede buscar. Punto de Emancipación. Son entrevistas de Jorge Alemán. Esta es Clara Serra. Se quedan escuchando ese ruido infernal. Gracias Alicia, gracias Max, gracias Debbie. Nos reencontramos vemos. mañana a las 19 horas. Chau. Portrixmendoza.com.ar Enseñanzas para el despertar de la conciencia. Daniel Ferminades llega a Mendoza el sábado 6 de diciembre en el Centro de Congresos y Exposiciones a las 18 horas en Avenida Peltier 611, Ciudad de Mendoza. Entrada libre y gratuita. Más información en www.impulsodeunanuevavida.org. Daniel Ferminades en Mendoza.
En verano salís más y necesitas que tu vehículo te siga el ritmo. Somos Valle Grande Neumáticos y tenemos una propuesta que te va a refrescar. 15% off en neumáticos Bridgestone y Firestone. Hasta 12 cuotas, más reintegros exclusivos y 6 meses de protección contra daños accidentales. Pasá por nuestros centros de servicios de Alvear, San Rafael o Mendoza. Te asesoramos con la promo verano y revisamos tu vehículo para que salgas sin preocupaciones. Seguinos como @Valle Grande Neumáticos. Valle Grande Neumáticos. Seguridad en cada kilómetro. Elegancia francesa, alma argentina. En Espacio Monteviejo, la experiencia del vino se vive con todos los sentidos. En el corazón del Valle de Uco te espera nuestro restaurante, con cocinas de estación, maridajes con etiquetas exclusivas y una vista única a la cordillera. Reserva tu mesa en monteviejo.com.ar o al 2615-328-126. Creadores de La Violeta, Linda Flor y Petit Fleur. Bodega Monteviejo, donde el saber hacer se encuentra con la pasión. Dicen que todos los caminos llevan a un destino, pero hay caminos que solo nosotros sabemos recorrer. Cata Internacional, el arte de saber llegar. Desde 1933 acompañamos historias, conectamos todo un país y también a nuestro vecino, Chile. ¿Querés viajar? Comprá tu pasaje de forma rápida y segura. En Argentina, www.catainternacional.com. En Chile, www.catainternacional.cl. ¿Preferís atención directa?